buenas de nuevo, bienvenidos a otro programa, a un programa más de Voces en Libertad. Como saben, esta serie de tertulias ha sido organizada por Caminos de Libertad desde el inicio de la pandemia y durante todo este tiempo hemos tocado infinidad de temas. Últimamente, y debido a la situación política y a la amenaza que existe sobre la libertad, concretamente en varios países del entorno iberoamericano, estamos hablando de elecciones y de la situación que se vive en distintas realidades nacionales, ¿no? Hemos ya hablado de Ecuador, hemos tocado el tema de las pasadas elecciones en Madrid, también hemos hablado de Perú y hoy nos toca Colombia. Y como siempre, pues afortunadamente contamos en la sala con un gran grupo de amigos y amigas y de especialistas, ¿no? En primer lugar, presento a Marcela Prieto, politóloga de la Universidad de los Andes, máster en Políticas Públicas en América Latina en la Universidad de Oxford. Marcela es vicepresidenta de Asuntos Institucionales de Visión Américas para Iberoamérica y Estados Unidos, una firma consultora especializada en asuntos públicos y desarrollo de negocios. También fue en su momento directora de Foro Semana, unidad estratégica de publicaciones Semana. Contamos con María Clara Escobar, a quien me da mucho gusto saludarla. Hace poco hablamos en otra área, ¿no? Directora ejecutiva del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olozaga, profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales, con una maestría también en Relaciones Internacionales y Economía del Desarrollo, el grado, digamos, en la Universidad Externado de Colombia y la segunda en Johns Hopkins University. Y bueno, María Clara es una conocida en el entorno de los think tanks, en el mundo de las ideas de la libertad, y cuenta con una amplísima experiencia tanto en el sector público como en el sector privado. Daniel Reisbeck, otro amigo, tuve el placer de almorzar con él hace poco en la Universidad Francisco Marroquín con motivo del doctorado honoris causa al profesor Miguel Anxo Bastos Boubeta, historiador, columnista y profesor libertario, ¿no? Ha hecho sus pinitos también en política y cuenta con un doctorado en historia en la Universidad Libre de Berlín. Daniel ha sido profesor visitante en varias universidades, también ha sido director del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario y también ha participado como editor jefe en Pan Am Post. En este momento se encuentra en nuestra querida UFM como profesor visitante, disfrutando de una estancia allá en Guatemala. Y también cerramos la mesa con Camilo Guzmán, director ejecutivo de Libertank y profesor universitario, administrador de negocios, especialista en gerencia, gobierno y asuntos públicos, también de la Universidad del Externado de Colombia, y en este momento acaba de finalizar una maestría en política pública en Queen Mary University en Londres, ¿no? Obviamente, Camilo también durante sus años de trayectoria ha trabajado tanto en el sector público como en el sector privado. Por tanto, personas, como han podido ver, que cuentan con amplia experiencia y que conocen el sistema político colombiano y las implicaciones del sistema político colombiano y la estabilidad del mismo fuera de Colombia para discutir sobre lo que sucede en el país. La forma de funcionar, que algunos son viejos conocidos de la casa, entonces ya lo saben, son rondas de preguntas que exigen respuestas cortas para que sea lo más dinámico posible. Y bueno, en caso nos pasemos, yo voy cronometrando el tiempo y de forma muy suave diré un símbolo así a tal para que podamos pasar la palabra al compañero o compañera de la mesa, ¿no? Pero la primera pregunta es una pregunta para todos aquellos que nos ven desde fuera de Colombia. ¿Qué está pasando en estos momentos en Colombia, ¿no? ¿Qué está sucediendo con esta inestabilidad que se vive desde fuera, ¿no? Y le paso la palabra, en orden de presentación, en esta primera ronda a Marcela. Marcela, bienvenida. Qué gusto volver a verte aquí. Bueno, no, Eduardo, muchísimas gracias. Quiero también saludar a mis compañeros de panel. A todos los admiro y los aprecio enormemente y me complace que a través de tu medio nos podamos volver a ver porque ya saben, la pandemia nos ha impedido poder interactuar como antes. Entonces, un saludo muy especial a los tres. Bueno, sí, la situación en Colombia es difícil de entender desde afuera. Yo quiero empezar por, digamos, hablar un poco de antecedentes, y es que eh,
los indicadores económicos en Colombia, así como los de la región, venían pasando por un proceso de dificultad. Pero sobre todo lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta son aquellos que impactan los indicadores de pobreza y de inequidad. Yo creo que ese es un punto de partida importante que explica un malestar general y que se exacerba principalmente en las nuevas generaciones. Aquí confluyen varias variables que determinan esa insatisfacción o que se ven reflejadas en el comportamiento y en el deseo de salir a la calle a manifestarse. Primero, pues evidentemente las implicaciones que estos niveles de pobreza y de inequidad tienen sobre la sociedad, y eso combinado con factores asociados con la informalidad y el desempleo. Y si a esa fórmula, digamos, a ese cóctel Molotov, le sumamos que la memoria histórica ha sido construida por, digamos, unas visiones que podríamos llamar de izquierda, no han sido objetivas, digamos, han conllevado a la dificultad de comprender y la tergiversación en el entendimiento de nuestra historia reciente, llámese de, digamos, los últimos 30 años, con otro factor que yo creo que es importante que tengamos en cuenta, y es, por supuesto, la pandemia. Entonces, esa insatisfacción ya venía manifestándose en noviembre de 2019, hubo unas primeras marchas, y luego, pues, digamos, la pandemia duerme esa actividad, pero la insatisfacción sigue persistiendo. Y quiero hablar de tres características también importantes acá. Una, que la insatisfacción es, digamos que multigeneracional, principalmente en las generaciones más jóvenes, que antes no participaban políticamente y ahora sí lo están haciendo. También multisectorial y con diversos niveles, digamos, de educación o estatus socioeconómico. ¿Qué pasa acá? Y con eso, digamos, voy a una de las conclusiones para poder, digamos, agilizar la conversación. Que a la hora de diferenciar una protesta pacífica, donde las personas que se ven motivadas a salir a la calle a manifestar su insatisfacción, se combina con acciones violentas. Es decir, desafortunadamente, como debería ser en cualquier democracia, que uno pueda salir a manifestar su insatisfacción con él o los gobiernos, porque también vale la pena decir que el problema le cae a Iván Duque, y vamos a hablar de eso más adelante, pero la acumulación de insatisfacción viene de antes. Y es aquí donde el talante o el liderazgo de un presidente juega un papel fundamental. Pero vuelvo y digo, eso lo podemos profundizar más adelante. Entonces, estos actores ilegales aprovechan estas manifestaciones pacíficas y exacerban los ánimos, como quien dice, pescan en río revuelto. En otras palabras, cuando cae la noche, empiezan a verse los actos de vandalismo, principalmente contra bienes públicos, que paradójicamente a quienes terminan afectando más son las clases populares, porque Transmilenio, por decir algo, en Bogotá, es nuestro sistema de transporte masivo principal, y quienes utilizan este medio de transporte, a diferencia del primer mundo, son las clases menos favorecidas, es su principal fuente o digamos, su principal instrumento de movilidad. Y pues terminan perjudicando a la gente menos favorecida. Y bueno, eso para el caso de Bogotá, pero hay otros casos muy, muy preocupantes en otras ciudades, porque también vale la pena aclarar que este tipo de acciones se están dando principalmente en las ciudades. Colombia es un país que tiene, a diferencia de muchos otros países de América Latina, múltiples ciudades de más de 1 millón de habitantes. Cali y Medellín se vuelven otros epicentros y hay un común denominador en esas tres ciudades.
son 3 alcaldes de izquierda, que al principio quisieron, digamos, alinearse con las insatisfacciones de la población, permitir que en sus calles se llevara a cabo, pues obviamente el legítimo derecho que está consagrado en la Constitución de la protesta pacífica, pero cuando empiezan a estos actores ilegales a intrometerse, a intervenir, a exacerbar la situación de orden público de manera muy preocupante, ellos también se ven, digamos, pillados. Se les sale el problema de la mano. Entonces, claro, el desafío para el gobierno es ver cómo puede, a través de la policía antidisturbios, en algunos casos incluso con apoyo militar, puede contener estas movilizaciones y estas dificultades que se están presentando en las ciudades. No sé, Eduardo, si ya me hiciste una ceñita. Ya, Todavía sí, tengo... sí. Okay. 30 Entonces, segundos para rematar el argumento. claro, y remato con el tema que más preocupa y que más, digamos, impacto ha tenido en los medios de comunicación afuera de Colombia. Y esto también hace parte de esa estrategia de los ilegales, porque varios intereses confluyen en crear caos e inestabilidad. Entonces, ante unas reclamaciones legítimas, se aprovechan actores ilegales para crear más caos y dividir y fragmentar, y por supuesto su motivo principal o motivación principal es la de generar más inestabilidad en el gobierno. Entonces el gobierno utiliza sus herramientas que también la Constitución le da, el uso legítimo de la fuerza, y en esto quiero ser súper clara para la opinión pública. En ningún caso, así se hayan llevado a cabo desmanes y situaciones desafortunadas por parte de la fuerza pública, donde han caído personas inocentes, nunca y en ningún caso ha sido una orden del gobierno que sea algo sistemático o sea algo, digamos, premeditado contra una orden que se le haya dado a la fuerza pública para atacar las masas. Sí pudo haber habido desmanes, sí pudo haber habido errores, pero en ningún caso, digamos, de manera ligada a una orden directa. Es más, el director de la policía ha sido explícito en decir, en aquellos casos donde nosotros tengamos las pruebas de que esto ha sido real y ha sido causado por un desmán de un miembro de nuestra fuerza pública, será investigado y castigado de manera, digamos, proporcional. Muy Entonces, con bien, eso Marcela, termino. vamos a ir dejándole la palabra también a Daniel. Daniel, Correcto. bienvenido. Gracias, Edu. ¿La misma pregunta? Las rondas con la misma pregunta, efectivamente, las rondas con la misma pregunta. ¿Qué está pasando en Colombia? Y básicamente, ¿cómo ves la situación y el origen de esta crisis política, ¿no? Y social? No, pues a mí me parece que Marcela pues, lo resumió bastante bien. Completamente de acuerdo con el último punto acerca de que, pues, sí. A ver, yo sí creo que hay un problema de abuso estatal y esto viene no de estas protestas. Yo creo que se incrementó mucho en el caso de la policía con la pandemia, porque hay que mencionar también que Colombia fue uno de los países más draconianos y autoritarios en las medidas de cuarentenas de la pandemia, que yo creo que fue un error. En su momento los políticos como Claudia López, alcaldesa de Bogotá, decía que había que cuidar la salud y no la economía porque lo material se recupera, dijo textualmente. Entonces, hoy vemos que no, que lo material no se recupera tan fácilmente cuando han quebrado cientos de miles de empresas pequeñas y han dejado a la gente en la miseria. Entonces, eso primero que todo, la actitud draconiana de los políticos también yo creo que motivó a la fuerza pública a abusar de su poder. Se vio el año pasado en un caso en particular en Bogotá, que no tenía nada que ver con ninguna de las protestas que venían desde el 2019, pero pues básicamente mataron a un señor que salió a comprar cerveza y bueno, de pronto hubo un altercado, pero el hecho es que lo mataron en una estación de policía en un CAI en Bogotá. Entonces, yo creo que esto es algo que es una realidad. Ahora, estoy de acuerdo que no creo que sea una política de Estado, creo que es más bien el resultado de estas políticas tal vez bien intencionadas, pero muy mal pensadas de los políticos y han
envalentonado a la fuerza pública. Y lo otro que agregaría es que, digamos, ya en el largo plazo, yo sí creo que hay un problema muy grave del manejo de las finanzas públicas en el país, porque Colombia se ha vendido internacionalmente como un país muy estable a los burócratas del Ministerio de Hacienda y de este tipo de instituciones estatales. Les fascina hablar de la estabilidad macroeconómica, la falta de crisis y recesiones, que la última fue al final de los 90. Pero yo creo que eso era todo un castillo de naipes, pues he escrito recientemente. Realmente lo que se ha hecho es que se ha ido incrementando el gasto público de una manera desenfrenada y descontrolada y sin ninguna relación al recaudo. El recaudo ha venido subiendo de una manera regular y predecible, pero los presupuestos anuales han estado completamente por fuera de control y por eso recurren los políticos de distintos gobiernos, no solo cada 18 meses, a reformas tributarias, que en Colombia es un eufemismo que realmente quiere decir alzas de impuestos, y ha sido tan irresponsable el manejo de esta gente que hacen presupuestos para el año siguiente basado en cálculos en el precio del petróleo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el año 2020, en el año 2019 hicieron el presupuesto para el año 2020 y estaban calculando el presupuesto con un precio del petróleo Brent en $67. O sea, al inicio del 2020 pega la pandemia, el precio del petróleo cae a $9, y eso obviamente causa un caos en las finanzas públicas, pero el problema no es del petróleo, sino el problema es de esta gente tan irresponsable que los Beverly ricos se creyeron un país petrolero y que siempre podían contar con esas rentas, y eso ha sido un gran problema, y no le han apostado a un modelo de bajos impuestos para atraer inversión, sino todo lo contrario, y nunca flexibilizaron el empleo. El sistema laboral en Colombia es notoriamente inflexible, y eso todo ha causado la situación actual. Y lo último que mencionaré es la depreciación de la moneda. Por causa de muchas de las cosas que he dicho, y sobre todo la dependencia en el petróleo, y no permitir la apertura de cuentas en otras monedas en Colombia, como sí lo permiten otros países de la región, el peso colombiano es una de las monedas más depreciadas del mundo. Entonces, en los últimos 7 años, no solo este año. Entonces, obviamente a los burócratas les encanta hablar de la baja inflación que hay, la inflación como la tienen controlada, pero no miran que una moneda tan depreciada como el peso significa la importación de la inflación. Entonces yo creo que eso es algo que realmente la gente es difícil de percibir, y pues que el dólar suba, pues de pronto la gente piensa que no lo afecta en el día a día, pero se ha estado importando inflación durante mucho tiempo, y creo que es una razón muy real del descontento. Y pues obviamente nadie está marchando a favor de la dolarización, que yo también saldría a marchar con ellos, pero bueno, creo que son asuntos que hay que tener en cuenta. Muchas gracias, Daniel. Le pasamos la palabra a María Clara. María Clara, bienvenida. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu diagnóstico de la situación de Colombia? Bueno, yo coincido con lo que, bueno, antes que todo, un saludo muy especial para las personas que están participando de este panel. Yo coincido en todo lo que han dicho Marcela y Daniel, pero si ustedes me permiten, me gustaría hablar un poco sobre cuál fue el panorama, o cuál es el panorama en el momento en el que el detonante, que fue la presentación de la reforma tributaria por parte del presidente Duque, era en el momento. Entonces, digamos que en el momento en que todos estos desmanes empiezan, veníamos, a pesar de que Colombia ha tenido siempre unos retos en materia social y de combatir la pobreza muy grandes, veníamos de una época en el 2019 en la que se afirmaba que Colombia iba a ser el segundo país con las mayores tasas de crecimiento para ese año. Nos chocamos con la pandemia, pero digamos que ya venían desde años atrás sucediendo diferentes dinámicas, si se quiere decirlas así, con una mirada desde lo geopolítico y geoestratégico. Primero que todo, y antes de pasar a hablar de la situación de la región, Colombia venía también, a mi modo de ver, de un escenario de un plan de paz fallido. Veníamos también de una situación en la cual a finales del 2019 se dieron estas primeras revueltas, estos primeros desmanes que coincidieron, digamos, en tiempo y en forma con lo que estaba sucediendo en Chile y con lo que pasó también en Ecuador.
ya veíamos desde ese momento anuncios por parte de Venezuela, de Diosdado Cabello, hablando de estas visas bolivarianas y diciendo que el conflicto se iba a dar, lo que se venía se iba a dar en las calles colombianas. Ya sabíamos además de todo lo que se venía gestando desde Venezuela. Hugo Chávez hacía muchos años había ya, digamos, mezclado su estrategia en lo político-militar con alianzas con las milicias colombianas, conformadas, digamos, por disidentes de la FARC, por miembros del ELN y por otros grupos armados. Y eso, digamos que ya era una realidad que conocía perfectamente Colombia. Y ya sabíamos, no era un secreto para nadie, que Colombia durante muchos años ha sido la joya de la corona para las pretensiones de estos movimientos de izquierda radical en la región. Colombia, pues por su situación geográfica y por todas estas dinámicas, digamos, del narcotráfico y de ser un corredor importante que además se conecta con el Pacífico y que el puerto de Buenaventura, y luego creo que vamos a hablar un poco más de lo que está pasando en Cali, pero digamos que se había ya constituido en una zona muy importante en donde además confluyen intereses no solamente de Venezuela, sino de otros países como Rusia, Irán y de redes criminales internacionales que hasta incluyen grupos como Hezbollah. Entonces, todo esto es como el contexto en el que se empiezan, digamos, en el que se gesta este levantamiento de la sociedad. Y con esto, ojo, quiero ser muy clara en lo siguiente: las manifestaciones que se han dado en estos días, digamos que, o en estos días no, desde el 2019, porque hubo una pausa por la pandemia, que además, digamos, incendió más el ambiente, pues por lo que todos sabemos, y es que los indicadores de pobreza aumentaron, la insatisfacción, las empresas, que en Colombia el 95% son MIPYMES, absolutamente quebradas. La situación tan difícil, pues por supuesto está detrás de todo esto, pero lo que sí quiero ser muy clara es que lo que está sucediendo es que por primera vez en Colombia casi que el conflicto pasa de lo netamente rural, que era el conflicto al que ya nos estábamos acostumbrando, guerrillas, paramilitarismo, y pasa al territorio, al escenario de lo urbano, con 3 manifestaciones: protestas pacíficas y absolutamente legítimas, comprensibles por toda esta situación social y de pobreza tan difícil. Entonces, protestas pacíficas legítimas y legales además, vandalismo y terrorismo urbano. En esas 3, digamos, configuraciones de esta violencia y de estas manifestaciones en las ciudades, creo yo que es desde donde se debe entender la situación de lo que está sucediendo. Yo creo que esto, unido al hecho de que Colombia está a puertas de unas elecciones presidenciales para el 2022, calientan todo el escenario también político, y yo creo que vamos a hablar un poco más adelante pues de cómo están configuradas las fuerzas políticas para el año 2022 y el papel que está jugando además una figura como Gustavo Petro, que creo que está siendo bastante incendiaria, difícil, y también la situación de la centroderecha con partidos y con figuras políticas que no han tenido la altura, a mi modo de ver, para contribuir a la solución, a una solución de esta dura situación. Creo que también ha habido oportunismo político a puertas, como dije, de un proceso electoral en el 2022. Entonces, esto a grandes rasgos, y creo que ya nos podemos concentrar entonces en temas más puntuales. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, María Clara. Y cierra esta primera ronda Camilo. Camilo, ¿cuál es tu diagnóstico antes de pasar a los candidatos y las ofertas liberticidas y todo esto de la segunda ronda? ¿Cuál es tu diagnóstico de la Colombia actual y de lo que está sucediendo en el país? Perfecto, gracias, Eduardo. Y primero, pues, agradecerles por este espacio. Yo creo que después de lo dicho por Marcela, María Clara y Daniel, no hay mucho que agregar, pero yo simplemente quisiera decir lo siguiente. Lo primero es que aquí coincidimos en que hay una mezcla de varios factores. Primero,
de un cierto agotamiento y cansancio social, de un grupo de personas que no encuentran oportunidades, especialmente los jóvenes, que eso está causado por unos problemas estructurales del Estado en Colombia que no estamos buscando resolver y que nos hemos demorado mucho en resolverlos. Hoy lo que vemos en materia de desempleo juvenil, por ejemplo, está causado por problemas estructurales de unos debates que lastimosamente, bueno, nosotros los que estamos aquí sí los hemos dado, pero digamos, como decía Daniel ahorita, los gobiernos no los han dado y digamos que la mayoría del mainstream tampoco los ha dado, que tiene que ver con los altos cargas impositivas de las empresas que impiden la generación de nuevos empleos, pero adicionalmente tener unos impuestos a la nómina, unos costos no laborales supremamente altos que también impidan la generación de más empleo, pero también la formalización del empleo actual. Yo creo que esos son temas estructurales, problemas estructurales, que incluso lo que hacían era que Colombia tuviera tasas de crecimiento positivas y digamos medianamente buenas en el pasado, pero eso no se trasladaba inmediatamente en mayor generación de empleo, porque no solucionamos los problemas estructurales. Eso también yo creo que un tema muy importante es el debate que hay que dar de los efectos que genera el salario mínimo en Colombia, que lo venimos aumentando históricamente por encima de los niveles de productividad, y eso también genera que muchas personas queden por fuera del mercado laboral muy fácil y también que muchas personas queden en la informalidad. El problema hoy es que ese descontento social que es legítimo se ha combinado con una estrategia de manipulación política, aprovechando, digamos, el caldo de cultivo perfecto y aprovechando también que veníamos de la pandemia y de todos los efectos de materia económica que eso causó, pero también todos los efectos que eso pudo causar en malestar social de gente que, digamos, ya hoy puede estar cansada de las restricciones, de no poder trabajar y demás. Entonces, todo eso se suma para que los políticos de siempre aprovechen esto como el caldo de cultivo perfecto. Pero ahí, digamos, un tema también adicional y relacionado a lo que mencionaba Daniel ahorita, es que todo esto le causa supuestamente por la reforma tributaria, pero en realidad esa era la excusa, digamos, esa era la excusa perfecta, pero ese no era el motivo ni el fondo de esto. Esto tiene toda una estrategia que seguramente ahora vamos a hablar de ella política detrás. Esto, digamos que la reforma tributaria fue la misma excusa que usaron los chilenos cuando aumentó el precio de los pasajes del metro. Pero hablemos un poco de la reforma tributaria y de los problemas también estructurales que tiene el país. Nosotros tenemos un estado de bienestar europeo, según la Constitución del 91, en un país de ingresos bajos. Y entonces a la hora de financiar eso, de financiar todos esos derechos, pues no tenemos cómo financiarlos. Entonces lo que dicen es que hay que gravar mucho más a los ricos con todo lo que eso se puede significar por el tema de la inversión, pero cuando descubrieron que es que los ricos no eran muchos y que seguramente cuando hablaban de los ricos eran muchos inclusive de los que motivan las marchas y demás, porque son personas que en otras partes del mundo fueran de clase media, aquí son considerados ricos porque tenemos un país de ingresos bajos, pues la gente empieza a generar malestar y demás. Entonces yo creo que eso es uno de los problemas grandes que tenemos en Colombia, y es que tenemos montado un Estado muy grande, lleno de derechos que no tenemos cómo financiar. Y un tema importante también, y es que hemos dejado que en Colombia se dé la concepción de que el Estado es el que debe resolvernos todos los problemas a todos los colombianos. Y eso también genera entonces que la gente siempre lo que busque es salir a exigir cuando siente que el Estado no está resolviendo los problemas. Algunos problemas que sí pueden ser causados por el Estado, pero muchos de ellos que pueden ser por diferentes razones. Por ejemplo, muchos jóvenes que no consiguen empleo por diferentes razones, porque en Colombia no hay mayor productividad, no hay mayor inversión y demás, que para eso lo que necesitaríamos es menos Estado y no más Estado, pero contrario a eso salen a exigir más Estado. Pero adicionalmente hay un tema, y con esto termino, es que hay un grupo, digamos, de un comité del paro que no representa en realidad a ese grupo de jóvenes que están saliendo a manifestarse pacíficamente. Y eso lo vimos en una encuesta que hace poco salió en Colombia, donde vimos que la mayoría de jóvenes en Colombia, la preocupación mayor es la generación de empleo juvenil, lo que acabamos de hablar, pero el Comité del Paro no está hablando de generación de empleo juvenil, sino que está hablando, por el contrario, de que el Estado debe dar más subsidios a través de una renta básica y un salario mínimo para todas las personas que estén en condiciones de pobreza. Entonces vemos que hay una desconexión muy grande entre lo que en realidad preocupa, especialmente a los más jóvenes, en lo que en realidad preocupa a la mayoría de colombianos, y este grupo político que tiene unas intenciones claras, digamos, de desestabilizar y demás,
con el objetivo de llegar al poder. Y eso hay que decirlo también abiertamente, y estos jóvenes están siendo manipulados para eso. Muy bien, muchas gracias, Camilo. Vamos a pasar a la segunda ronda. La segunda ronda un poco con base en lo visto, en lo comentado, ¿no? Yo creo que tendría que tener como dos comentarios, ¿no? El primero, una evaluación de Iván Duque, ¿no? Y del gobierno de Iván Duque, ¿no? O sea, al final ver si lo ha hecho pues relativamente bien, mal, muy mal. No sé, yo me emociono mucho con algunas votaciones y luego me frustro mucho, ¿no? Suelo ser libertario tipo Daniel, pero claro, suelo tener fe inocente de mí en algunos políticos y luego me decepciono y me frustro, ¿no? Pero una evaluación del personaje. Y luego ver cómo se vislumbra eso que comentaba María Clara, ¿no? Las próximas elecciones, ¿no? Y qué amenazas liberticidas hay ahí y qué posibilidades tienen los liberticidas de ganar, porque al final son como bolas de partido, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador más o menos se ha superado la bola de partido ahí en el último momento. Veremos qué sucede en Perú. Y la pregunta es, ¿qué se puede decir del mapa electoral y político para el año que viene en Colombia, ¿no? Si es frustrante, decepcionante o si hay una ventana, digamos, para la libertad, ¿no? Y le voy a pasar la palabra, invirtiendo los órdenes esta vez, a Daniel para que empiece la ronda. Gracias, Edu. La pregunta es acerca de Duque y ¿cuál es la segunda parte? La segunda parte es como el mapa electoral para el próximo año, si hay bueno. una ventana para la libertad o si todo Claro. es un túnel sin salida, ¿no? A ver, bueno, en mi opinión, Iván Duque cumplió una función fundamental en la historia política reciente de Colombia, que fue ganarle a Gustavo Petro en el 2018. Porque pues es que Petro es peor que Chávez, tal vez. Yo creo que le daba muchas de las ideas a Chávez, era muy cercano a Chávez. Y bueno, obviamente en los últimos años se ha tratado de distanciar y muy hábilmente, o bueno, se aprovecha de la digamos, la falta de rigor de los periodistas colombianos, porque cada vez que le empiezan a hablar de Chávez y de Venezuela, él dice, no, a mí no me gusta ese modelo porque ellos tienen petróleo y a mí no me gusta el petróleo y quiero acabar toda la explotación minera. Y entonces les empieza a hablar del cambio climático y los enreda. Y ninguno, el único periodista que yo he visto que no se deja hacer eso fue Jorge Ramos, el mexicano. Entonces, bueno, entonces Iván Duque cumplió una gran labor al derrotar a Gustavo Petro. El problema es que más allá de eso no tenía nada y era evidente. Porque si uno mira la carrera de Duque, pues Duque, yo lo conocí en un debate, yo era candidato a la Cámara de Representantes en el 2014 y él era candidato al Senado. Y bueno, me pareció un tipo pues agradable y hasta bien preparado y todo, pero antes de eso llevaba creo que 10 años en Washington y pues no precisamente en el Cato Institute, sino en el BID. Entonces, era una corbata política en el BID y pues en un cargo ahí como de nivel medio. Y luego aterrizó en el Senado en la lista de Álvaro Uribe. Pues en Colombia las elecciones pueden ser, al Congreso se puede hacer por lista abierta, que votan por el candidato, o lista cerrada, que votan por toda la lista. Entonces Álvaro Uribe iba de primero en la lista y pues él metió millones de votos y bueno, no recuerdo cuántos votos, pero metió docenas de congresistas y Iván Duque estaba creo que de quinto o sexto en la lista. Entonces sí, él ni siquiera casi que tuvo que hacer campaña y entró directamente y luego pues se dieron las circunstancias que el acuerdo de Santos y las FARC fue un desastre. Una mayoría lo rechazó en el plebiscito y realmente era el turno de la oposición, que había sido el uribismo en el 2018 y de nuevo, yo creo que Duque la tenía difícil en una especie de elección primaria dentro del partido, pero básicamente lo que se hizo fue que Uribe lo escogió a él y así quedó, ¿no? Y bueno, sí hizo una buena campaña en el 2018, pero el problema de ese tipo de políticos es que es muy en la línea de Macri y bueno, y desafortunadamente Sebastián Piñera, que pues fue una gran decepción en el sentido de que no tienen convicciones reales. Entonces, Duque desde que entró, y Marcela mencionó las protestas que hubo también violentas, yo sí nunca he visto una protesta de izquierda pacífica. Todas las protestas de izquierda que he visto en Colombia siempre son violentas,
o por lo menos agresivas en el sentido que por lo menos destruyen una que otra pared, si no destruyen comercios o si no atacan a la fuerza pública. Entonces, en el 2019 le armaron, también impulsado desde Gustavo Petro, que el discurso de Petro era que el gobierno era ilegítimo. Desde el inicio era ilegítimo y claramente había un plan de no dejarlo gobernar a través de estas marchas. Lo único que interrumpió y el bloqueo de vías sistemático, lo único que lo interrumpió fue la pandemia. Entonces, ya este año, aunque todavía estamos en pandemia y en la peor parte, pero ya decidieron retomarlo porque se acercan las elecciones el año entrante. Entonces, para concluir, Duque llegó yo vi y me preocupó mucho, con una actitud de que quería complacer a la izquierda y a la centroizquierda y a los periodistas de centroizquierda, todos. Entonces, ante esas marchas violentas del 2019 se dio y decidió que iba a dar billones de pesos más para la educación pública, porque eso exigían los activistas, estudiantes muy vinculados a la izquierda política. Y eso es absurdo porque, como bien sabemos acá todos, pues el gasto en educación no tiene que ver nada con la calidad, y el problema en Colombia no es de gasto, sino del sistema y dominado por estos grupos de izquierda. Pero Duque se dio, entonces ahí ya demostró que era un gobernante débil, y bueno, en las últimas semanas lo ha demostrado aún más. Y bueno, eso es muy peligroso porque cuando la izquierda, esta que no tiene ninguna duda en que su objetivo es hasta tumbar a Duque y paralizar el país con esos bloqueos de vías completamente ilegítimos, pues cuando ellos huelen sangre, pues van a atacar. Y desafortunadamente es lo que está pasando acá. Y otra cosa es que el gabinete también es no solamente que Duque es débil, sino que el gabinete es muy débil. Entonces hay una serie de personas sin mayor peso, sin mayor respeto, y la izquierda dura también ve eso y también creo que los estimula más a causar el caos, que es lo que han estado haciendo. Muchas gracias, Daniel. Le pasamos la palabra a Marcela. Marcela, ¿qué piensas alrededor del candidato y del 2022, de lo que viene? Bueno, pues gracias, Eduardo. Quiero empezar por decir rápidamente lo que pienso de la presidencia de Iván Duque, que yo sé que, pues, digamos que fue una buena noticia para nosotros los liberales en su momento, pero yo coincido con Daniel que lo acotaría al simple hecho de que no ganó Petro. Es que yo creo que la experiencia es un factor fundamental en política. Y él es una persona que llega sin haber vivido o experimentado bien qué es hacer política en Colombia. Y esa falta de experiencia es leer mal lo que significa hacer política. Una cosa es repartir puestos o dar facilidades para un contrato o hacer ese tipo de cosas, y otra cosa es trabajar sistemáticamente con otras fuerzas políticas para tener gobernabilidad y poder sacar adelante una agenda política como corresponde, una agenda de política pública. Y eso no lo hizo él, y eso en gran medida corresponde a dos cosas, que las dos están ligadas a la falta de experiencia. Primero, pues precisamente pensar que por haber sido senador, eso ya le daba todo el bagaje suficiente para hacer política en un país tan complejo, con una polarización tan grande y con las fuerzas de izquierda empoderadas después de un proceso de paz como el que se llevó a cabo con el gobierno de Juan Manuel Santos. Y este factor de empoderamiento de la izquierda no es menor, porque es que Colombia vivió por muchos años, pues digamos, convivió con la guerrilla de las FARC y nos unía a todos en torno a un enemigo externo, que era las FARC. Eso ya desapareció. Nos tragamos el sapo, que así es como se ha dicho metafóricamente, en permitir que ellos se integraran a la vida política tras un acuerdo de paz imperfecto, harto imperfecto. Entonces, el empoderamiento de la izquierda es grande. Y por otra parte, él confundió la tecnocracia con el amiguismo. Él no llevó a la mejor gente, él llevó a sus amigos. Y eso también ofende un poco a la opinión pública en general y le da gran oportunidad a la izquierda de criticarlo y a los medios de comunicación de criticarlo, a todos esos factores externos que son determinantes a la hora de tú poder gobernar más o menos bien.
Y empezando porque los órganos de control, empezando pues, digamos, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, todos son ex colegas suyos y gente explícitamente amiga suya y con muy poca experiencia. Entonces él arma una estructura de gobierno a la cual ni los medios, ni los diferentes grupos de poder, ni el sector privado, ni, pues digamos, los diferentes élites, si lo queremos llamar de esa manera, digamos, lo toman en consideración adecuadamente y él pierde muchísimos quilates de liderazgo. Él demuestra ser una persona muy débil políticamente y muy débil a la hora, digamos, de confrontar diferentes y actuar, digamos, de manera estructurada con el aparato estatal. Y pues otro factor que muestra su falta de liderazgo y de experiencia es el momento en el cual él considera que debe presentar esta reforma tributaria. Y no quiero volver al tema de la reforma tributaria porque ya sabemos que es la gota que rebosa la copa. Pero lo cierto es que esto sí muestra una desconexión grandísima entre el gobierno y la opinión pública y la gente de la calle. O sea, no hay un factor que, yo odio esta palabra porque ha sido muy trillada, pero efectivamente no muestra empatía con la situación social que vive la población. Entonces eso enfureció a la gente y en este contexto donde él tiene que retirar la reforma tributaria, echar al ministro de Hacienda, verse obligado a negociar en una mesa con el Comité del Paro, porque él quería solamente, digamos, generar un espacio de interlocución. Pero el Comité del Paro le dijo, es a negociar, pero para llegar a unos acuerdos. Entonces, todo el tiempo lo están arrinconando. ¿Esto qué efecto tiene con miras a las elecciones de 2022? Pues muy graves, unos efectos muy graves porque... Un minuto más, Marcela, que ya llevamos casi 5 minutos. Bueno, el último acontecimiento que a mí me parece muy desafortunado es la renuncia de Marta Lucía Ramírez a ser candidata e irse y aceptar, yo sé que de buena fe, acompañarlo en su doble papel de vicepresidenta y de ministra de Relaciones Exteriores, porque el papel que el gobierno ha jugado en el contexto internacional ha sido muy deficiente. Es decir, la lectura que se tiene de afuera de lo que está pasando en Colombia es inexacta y no ha habido una acción efectiva, una diplomacia paralela que pueda contrarrestar con hechos y datos lo que se muestra y lo que ha mostrado la izquierda hacia afuera. Y se pierde una líder importante. Entonces, efectivamente, el riesgo más que nunca antes de que llegue Gustavo Petro a la presidencia, pues es inminente y es real. Muchas gracias, Marcela. Le pasamos la palabra a Camilo. Camilo. Perfecto. Varios puntos, pues además estoy totalmente de acuerdo con lo dicho con Daniel y con Marcela. Uno de los mayores problemas es que tenemos un presidente que su mayor experiencia era en un cargo de rango medio en la banca multilateral en Washington, y entonces su formación, digamos, no es la que con la que necesita un país como el nuestro, donde no es fácil de manejar en materia política. Y eso también se suma a que es una persona con un temperamento débil, ¿cierto? Y que se deja medir el aceite de manera muy fácil y muy rápida. Y lo hizo, como lo contaba Daniel ahorita, desde su primer día de gobierno, tratando de excusarse en que es una persona conciliadora. Pero en un país como el nuestro, donde además a él le tocó enfrentarse a la oposición, yo creo que más cruda y dura que ha tenido que enfrentarse cualquiera de los últimos gobiernos en Colombia, con una intención clara. Obviamente todas las oposiciones tienen la intención de llegar al poder, pero este tiene la intención de tomarse el poder, más allá de llegar a él por vías democráticas, y hoy lo estamos viendo. Eso requería un gobierno mucho más fuerte y un carácter mucho más fuerte del presidente. Eso acompañado también, como lo dijo Daniel, de un gabinete que es, digamos que no se puede generalizar, pero en su mayoría igual de débil a él y comparte sus mismos puntos débiles. Son personas técnicas, sin experiencia en política,
que cada vez que les ha tocado enfrentarse al Congreso, pues les han medido el aceite muy fácil y han terminado, digamos, con unos debates muy difíciles en el Congreso. Y ahí yo me acuerdo de una frase que repetió un profesor mío en la maestría en Londres, que yo creo que es el resumen de esto, y él decía que there is no policy without politics, es decir, cuando uno tiene un gabinete de técnicos que no tienen ni idea de hacer política, pues no van a lograr implementar y sacar adelante nada. Y en un país como el nuestro, con estos antecedentes que acabo de mencionar, lo hace mucho más difícil. Yo creo que el presidente antes de la pandemia, digamos que venía haciendo, salvo todo esto que acabo de contar, una gestión medianamente buena, digamos, tenía unos resultados buenos, como decía María Clara en su intervención anterior. No sé si por cuenta de él o por cuenta también de temas, digamos, que son externos a decisiones que él podía tomar, ¿cierto? Pero el país iba bien. Luego en pandemia, también hay que decirlo, él decidió adoptar la posición de muchos gobernantes de tener unas restricciones profundas a la libertad como medida de contención para la pandemia que hoy se mantienen y que eso también empieza hoy a pasar una cuenta una factura supremamente alta. Y su modelo post pandemia, que es cuando, digamos, lo que estamos viviendo hoy, todo este tema de la protesta social, es donde más debilidad está mostrando. Y termino con esto. El lunes festivo, él hizo una locución donde anunció que iba con con la fuerza pública, obviamente usando la proporcionalidad de la fuerza y respetando los derechos humanos, a levantar los bloqueos en Colombia. Pues ya hoy estamos a viernes y de los grandes bloqueos no se ha desbloqueado ninguno. Vemos imágenes que para mí son, digamos, impactantes. Yo estuve el fin de semana en una ciudad intermedia de Colombia, Ibagué, del departamento del Tolima, y yo veía todas las salidas de Ibagué totalmente bloqueadas y con el ejército ahí. Entonces eso le manda a uno un mensaje gravísimo, y es que el Estado de Derecho en Colombia se perdió. Y se perdió porque el Estado no está usando el monopolio de la fuerza para levantar los bloqueos, y hay que hacerlo de manera urgente. Y contrario a su promesa de desbloquearlos, cada vez más están bloqueando más el país, los puertos bloqueados. Hace poco hubo unos robos masivos de graneles y demás en el puerto de Buenaventura, cosas que no deberían dejar ocurrir en el país, y que él está dejando también un poco por falta de autoridad y de carácter. ¿Y por qué? Porque hoy la fuerza pública está totalmente desmoralizada. Y está desmoralizada, pienso yo, primero porque no encuentra respaldo en el gobierno nacional a sus acciones, y segundo porque hay una estrategia muy bien montada de estos políticos de izquierda para deslegitimar todo lo que hagan. Aquí en Colombia se hizo famoso, inclusive artistas internacionales participaron en una manifestación que decía nos están matando, algo que no era cierto, como bien explicó Marcela en su primera intervención, pero que se hizo famoso. Entonces hoy un policía, un militar, dice, ¿yo para qué voy a actuar? Si actúo, van a decir que los estoy matando. Y además de eso, esta gente tiene una estrategia jurídica gigante internacional para enlodar a estos miembros de la fuerza pública y, digamos, condenarlos a un futuro un poco nublado, de estarse defendiendo y demás. Y con un agravante, y es que sienten que el gobierno en cabeza del presidente no los va a defender ni los va a respaldar. Entonces yo creo que para desbloquear lo que necesitamos es un presidente que diga, adelante, que yo respondo, procedan bajo mi responsabilidad. De lo contrario, pues la fuerza pública va a seguir actuando como actuaba en Ibagué, que les contaba ahorita, que estaban en los bloqueos simplemente desviando el tráfico del bloqueo, soldados de Colombia, mientras los vándalos hacían de las suyas, quemando camiones y sacando toda la mercancía que tenían. Muchas gracias, Camilo. Y cierra esta ronda María Clara. María Clara, ¿cuál es tu diagnóstico sobre el Ejecutivo actual? Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho sobre el presidente Iván Duque, sobre todo sobre el tema tal vez de la falta de experiencia y sobre todo la falta de experiencia en la arena política como tal, pero quiero ser un poco más benevolente, más, digamos, reconocer un poco más de las cosas buenas que ha hecho el presidente Duque. A él, en este momento, él se enfrenta a una situación económica bastante complicada.
Después de más de un año de pandemia ha habido una contracción del 6.4% del PIB. Esto solo en el año pasado, niveles de deuda de más del 60% del PIB, desempleo del 16%, que creo que era algo que era, como dice Camilo, digamos, la aproximación que ha habido al cierre, digamos, y al confinamiento afectado, digamos, ahí pudo haber actuado de una manera diferente para no afectar tanto la economía, pero para ser justa, todos los países están pasando por situaciones bastante difíciles con este tiempo de pandemia. Dicho lo anterior, creo que la reforma tributaria, yo creo que él se asesoró muy bien en para la reforma tributaria. Yo creo que más que falta de empatía, la presentación de la reforma tributaria tuvo la gran falla y fue su comunicación. Digamos, fue hacer un proceso mucho más abierto e inclusivo de participación con diferentes sectores y de contarle a la opinión pública cuáles eran las necesidades de dicha reforma. Me parece que fue muy responsable en la reforma porque él además conformó como una especie de comité asesor, además en el que había personas de la OCDE y gente con mucho conocimiento en el tema tributario a nivel internacional y nacional. Y esta reforma buscaba dos cosas que eran necesarias para el país. Una era, por supuesto, atender los temas de deuda pública y la otra era el gasto social. Si uno mira la reforma tributaria desde la perspectiva liberal, digamos, lo que no nos gustaba de esa reforma era precisamente que tenía un enfoque basado en los subsidios. Digamos que toda la reforma en lo social llevaba a poder dar unos subsidios a las personas más pobres del país y de manera permanente, casi que una renta permanente. Y además no nos gustaba porque no había un compromiso de reducción del Estado significativo. Pero si uno, digamos, es triste ver que la gente que está protestando en las calles no quiso ver que la reforma de verdad era muy favorable para las personas más pobres. Y bueno, ahí tuvo sus problemas porque había algunos impuestos que eran dirigidos a la clase media y de ahí se pegaron, digamos, de ahí se pegó la izquierda para oponerse. Entonces creo que ahí hay que ser un poco más benevolente. Yo creo que la equivocación de la reforma estuvo en la comunicación y era absolutamente necesaria. Ahora hay que presentar una segunda reforma. Vamos a ver si alcanzan en la segunda para esta legislatura, pero bueno. Algo más en lo que creo que no lo ha hecho bien es que, digamos, ha estado muy desconectado y ya mirando un poco hacia las elecciones del 2022, que es tu pregunta, Eduardo, creo yo que ha estado muy desconectado desde el principio de su gobierno, de su partido, del Centro Democrático, el cual no se ha sentido apoyado ni respaldado en el Congreso. Eso creo que ha sido un gran error del presidente. Creo que en la parte que tiene que ver con el manejo del conflicto en las calles, una mirada a la utilización de la fuerza pública, yo no sé, nos tiene muy confundidos. Hay muchas personas de diferentes sectores haciéndole un llamado a utilizar una figura que además está en la Constitución, que es la que antes se llamaba el estado de sitio, el estado de conmoción interior. Y uno ve esta ambivalencia en la que, digamos, los alcaldes pueden solicitar esta figura como de asistencia militar. Él, cuando las cosas se ponen calientes, como lo que pasó en Cali, entonces mandó al ejército, pero se nota una ambivalencia en el manejo de esto. No entiende uno cuál es su estrategia para el manejo, digamos, de todos estos desmanes. Hay quienes dicen, yo no sé, que toda esta posición ambivalente y conciliatoria es una estrategia calculada. Nosotros vimos en el 2019, si no estoy mal, a finales del 2019, cuando la Minga, ya no recuerdo si fue en el 2020, pero cuando la Minga, que son los indígenas que venían en buses por miles desde el Cauca, desde un departamento de Colombia, se vinieron en buses hasta Bogotá. Todos quedamos sorprendidos al ver cómo mientras estaban todos en Bogotá, mandó al ejército a acabar con los laboratorios en los que se produce cocaína. Entonces hay quienes están diciendo que toda esta pausa y toda esta actitud muy conciliatoria de negociación con los representantes del paro, que además no están representados todos los sectores que están en las calles, y eso es otro asunto, pero que todo este ánimo tan conciliatorio, tan de negociación y de poca mano dura en el manejo
digamos, del terrorismo y del vandalismo, puede ser una estrategia planeada. Ojalá fuera así, no, digamos, no lo sabemos. Ya digamos, terminar, sí creo que se ha equivocado mucho en darle línea a sus embajadores, al cuerpo diplomático afuera, y también en contradecir a muchas agencias internacionales que están dando unas visiones muy cegadas hacia afuera, de lo que está sucediendo. Yo solamente veo a la centroderecha desunida y con falta de narrativa. Y eso va a afectar las elecciones de 2022. Ve uno que la centroderecha no se ha unido, no sabe, no tiene un discurso para contrarrestar estas ideas que están además alimentando el caos con el tema de la igualdad y cimentado, por supuesto, en problemas reales, pero con unas narrativas dañinas para el país. No veo a los partidos de centro derecha, digamos, construyendo y aprovechando esta situación. María Clara, con ánimo de ir cerrando la mesa y aprovechando que tienes la palabra, y ya para cerrar 2 minutos cada uno, dime. Con base en lo que has dicho, bueno, y ya pregunta para todos, ¿no? De cierre el titular, digamos, ¿no? ¿Se puede ser optimista sobre Colombia? O porque yo estoy un poco deprimido de todo lo que hemos hablado aquí. O sea, pues tu análisis es, ¿podemos ser optimistas para las elecciones del 2022? ¿Hay como una ventana de oportunidad para la libertad? Pues, ¿O la verdad del futuro es peligroso y la amenaza liberticida es grande? La amenaza es toda. En el momento en el que hablaste, me faltaba una frase para terminar y lo que iba a decir, que además sirve para esta nueva pregunta, es que esperemos, digamos, sí, yo creo que la amenaza es grande, pero soy optimista en pensar que la centroderecha, si la podemos llamar así, va a fortalecer un discurso, ojalá como lo que logró el PP en España en las elecciones para la Comunidad de Madrid. Creo que eso que es una experiencia de la que tenemos que aprender y que nos da esperanza de que hablando de frente y hablando con las cosas claras y defendiendo estas ideas de las libertades se pueden lograr grandes cosas, esperemos. Y también espero que la sociedad civil, aquellos que no estamos de acuerdo con la violencia, con todas estas vías de hecho, y quienes todavía creemos y defendemos la democracia colombiana, esperemos que nos unamos de maneras constructivas para que los resultados de las elecciones del 2022 definitivamente, digamos, castiguen, por decirlo de alguna manera, a Gustavo Petro y a los políticos que están encontrando oportunidades para desestabilizar al país y deslegitimar las instituciones. Muchas gracias, María Clara. Camilo, ¿optimista sobre el futuro? Palabras finales, 2 minutos. Yo casi siempre soy optimista. La amenaza es gigante y no se puede, digamos, por debajear esa amenaza que tenemos, pero este país, como en el fútbol, siempre se termina salvando al final en el último minuto. Y yo creo que aquí nos puede pasar lo mismo. Y también creo que lo que está ocurriendo hoy en Colombia, cada día más de bloqueos, puedo estar equivocado, pero le juega en contra a ellos. Yo creo que hay una mayoría silenciosa en Colombia que cada vez más se va a ver mucho más afectada por lo que está ocurriendo con los paros, los bloqueos y demás, que obviamente va a rápidamente darse cuenta quiénes son los que están detrás. También es labor de los políticos de centro derecha evidenciar quiénes son los que están detrás, y ojalá tuviéramos quien aprovechara esto, digamos, para despertar a la mayoría silenciosa. El problema es, como decía María Clara, la desunión de la centro derecha y también la ausencia de liderazgos que hay entre los posibles candidatos presidenciales. Pero yo creo, así como nos salvamos en el fútbol, que en el último minuto terminaremos salvándonos como ocurrió en Ecuador. Ojalá, alguien diría, ¿no? Paso el micrófono a Marcela. Marcela, ¿cuál es tu análisis final? Bueno, yo también trato de ser optimista, pero varias cosas importantes. Uno, yo creo que cualquier opción de centro derecha
tiene que ser producto de la unión de los partidos de centro derecha en torno a alguien que tenga experiencia, que tenga conocimiento de la función pública y que tenga un profundo sentido de la autocrítica, porque estamos viviendo una situación que es producto de los malos gobiernos, y no solo de este, sino de la cadena de muchos malos gobiernos con políticas económicas equivocadas y con una equivocada distribución, digamos, del ingreso para por lo menos garantizar las necesidades básicas de una gran proporción de la población. Hay 21 millones de 21 millones de colombianos que viven por debajo de la línea de la pobreza en este momento. Y eso no es menor. Y eso es caldo de cultivo para el discurso de izquierda. Yo creo que si Petro no gana esta vez y ganamos, pues digamos, en el último minuto del partido, eso no nos garantiza para nada. Cada vez nos estamos acercando, que si no es en esta siguiente contienda electoral del 2022, podría seguir empoderándose para el siguiente periodo. Recordemos que Colombia tiene periodos de 4 años sin reelección. Y Petro dice explícitamente, nosotros no tenemos afán. Vamos poco a poco y vamos a llegar. Y cuando lleguemos vamos a agarrar el poder. Entonces, yo creo que no puedo ser optimista, desafortunadamente, a no ser de que haya un profundo sentido de autorreflexión y de autocrítica y que se empodere a alguien de la centro derecha. Pero tienen que unirse todos. Y yo debo decir que lamento mucho, vuelvo y lo reitero, que Marta Lucía Ramírez no esté en el juego, porque ya sí, la diferencia en las encuestas era grande entre Gustavo Petro y el segundo y el tercero, pero lo cierto es que ella estaba de tercera. No hemos hablado de Sergio Fajardo. Sergio Fajardo puede ser el habilitador para, digamos, que le allanaría el terreno si ganara, para que Gustavo Petro llegue en la siguiente. En todo caso, pues sí, desafortunadamente coincido con el panorama de mis antecesores, pero no veo ese último minuto del partido tan optimista. Muchas gracias, Marcela. Y cierra Daniel. Daniel, ¿cómo ves el futuro? Daniel además ya está fuera, ha sido instintivamente, se ha escapado y eso es un problema, ¿eh? Hay que quedarse ahí a dar la batalla también. Bueno, no era planeado, no era planeado. No era planeado. Pero, no era planeado. A ver, digamos que yo, no sé si optimista, pero soy menos optimista que hace unos meses, menos pesimista que hace unos meses. ¿Por qué? Porque yo creo que a Petro lo que le hubiera beneficiado, lo que le convenía, era que se mantuviera un gobierno débil, que no hiciera mayor cosa, con insatisfacción, pero sin mayores sobresaltos, y eso le convenía para el 2022. Y me parece que en las últimas semanas el caos absoluto y los desmanes y la destrucción, como decía Camilo, yo creo que la mayoría silenciosa, que no sale a marchar, pero que tampoco quiere más impuestos, pues se está dando cuenta que es seria la amenaza en Colombia, y eso creo que le va a complicar las cosas a Gustavo Petro. Yo no soy de los que piensa que Petro nunca puede ser presidente, hay gente que dice eso. Yo creo que definitivamente puede ser presidente, sacó más de 40% del voto en la segunda vuelta hace pocos años, pero creo que no la va a tener fácil, o no la va a tener tan fácil. También pienso que él tiene una gran desventaja, que es ir ganando en este momento. En Colombia nunca le va bien al que empieza ganando, o casi nunca. Hace 4 años el que iba ganando en las encuestas era Germán Vargas Lleras. En el 2015, en la campaña de alcaldía de Bogotá, quien empezó ganando el año anterior era Clara López. Entonces, yo creo que no la va a tener tan fácil. Y también pienso que va a haber, obviamente en este momento no se ve, pero es muy temprano, y yo sí creo que se va a resolver, bueno, como decía Camilo, no sé si en el último minuto, pero por lo menos en los últimos meses. Ahí la fuerza interesante que me parece a mí es esta especie de coalición entre Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, y Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín, porque yo sí creo que el Centro Democrático, el partido de gobierno y Álvaro Uribe están muy desprestigiados con este gobierno, porque es que ya Iván Duque es el segundo presidente que se elige porque es el que dice Uribe. El primero fue Santos, ¿no? Que después, bueno, se le volteó Uribe y todo lo que sabemos, pero el segundo fue Duque. Entonces, yo creo que ya mucha gente va a estar dudando de si
confiar en el que dice Uribe, además que le tocó salirse del Congreso por los problemas legales que ha tenido, su popularidad está bastante baja, es decir, nunca se puede subestimar a Uribe en Colombia electoralmente, todavía tiene muchísimos votantes, pero creo que podemos estar acercándonos a la era del post-uribismo. Y ahí puede ser interesante, yo creo que Enrique Peñalosa puede ser una figura que de cierta manera Peñalosa es el antipetro. Cuando Peñalosa ganó en el 2015 en Bogotá, su lema de campaña era recuperemos Bogotá. Se entendía que recuperemos Bogotá del desastre absoluto que causó Gustavo Petro como alcalde. Entonces puede ser interesante, en este momento no figura en las encuestas, pero una consulta como la que impulsó a Mocus en el 2010 o inclusive el mismo Peñalosa inicialmente en el 2014 lo puede impulsar a él, o bueno, de pronto Federico Gutiérrez, no sé, entonces eso lo veo como una posibilidad si logra meterse. Yo no creo que debe haber una unión de los partidos, yo creo que un candidato tipo Peñalosa se tiene que distanciar completamente del centro democrático y bueno, que el centro democrático obviamente lo tendría que apoyar en segunda vuelta. Pero más o menos fue como se eligió Peñalosa en Bogotá en el 2015. Me parece que es una persona con experiencia, que ha demostrado que sabe gobernar, aunque bueno, no estoy de acuerdo con todo, hay bastante estatismo urbanista ahí que no me gusta tanto. Pero yo diría eso. Ahora, yo no estoy de acuerdo con Marcela de que la salida de Marta Lucía Ramírez sea necesariamente tan grave, porque creo que cualquier persona asociada a este gobierno no tiene ninguna esperanza en las próximas elecciones. Creo que Marta Lucía Ramírez, a quien yo pienso que ella hubiera sido mucho mejor presidente que Iván Duque, y voté por ella y hasta la apoyé en su momento. Pero creo que su salida y que pase al gabinete es bueno precisamente porque lo fortalece, porque el gabinete era un desastre, era demasiado débil, entonces esto le da un poco más de peso, porque ella sí que tiene mucha más experiencia que Duque y que todos los demás. Y lo último que quisiera decir es que yo tampoco, lo único en lo que no estoy de acuerdo con algunos de ustedes es que la economía de Colombia iba bien en el 2019. En el 2018, en agosto, Bloomberg sacó un reportaje que decía que Colombia era el tercer país con mayor riesgo de contagiarse de una crisis cambiaria después de Argentina y Turquía. En ese momento la deuda como porcentaje del PIB era 40%, que era mayor inclusive que la de Argentina. Duque hizo una campaña en contra del derroche estatal y a favor de bajar impuestos. Pero cuando llegó al poder no lo hizo, no eliminó nada del derroche del Estado, al contrario, creó nuevos ministerios absurdos como el Ministerio del Deporte. Entonces, yo tampoco creo que se puede decir, no, llegó la pandemia y ahora pobre Duque. No, Duque tuvo más de un año para hacer recortes importantes y para recuperar la economía y no lo hizo. Entonces, también creo que todo esto ahora está pagando las consecuencias. Muy bien, pues como siempre en estos diálogos, pues, yo personalmente aprendo muchísimo porque uno tiene toda la fotografía y todo el mapa. Y muchas gracias por el tiempo, por el espacio, por las opiniones y en definitiva por contarnos lo que sucede en ese querido país que es Colombia.